es una personalidad no solamente en nuestro país, no solamente en la política doméstica, sino también en el extranjero. Es una persona que sabe mucho cómo funcionan las instituciones porque ha sido parte de partidos políticos históricamente. También fue víctima de uno de los secuestros más conocidos en la historia colombiana y la historia internacional. Me refiero a Ingrid Betancourt. Señora Ingrid Betancourt, es un honor, es un placer tenerla en este momento con nosotros conectada aquí en las pantallas de DNews. Le doy la más cordial bienvenida y feliz martes. ¿Cómo está? Pues mil gracias por esta invitación, muy importante que podamos hablar. Les agradezco que me hayan tenido en cuenta. Claro que sí. Arranquemos esta entrevista dando un paseo por lo que ha sido la política en los últimos años y vamos a aterrizar en este primer año del gobierno de Gustavo Petro. Le quiero preguntar cuál es el balance que hace usted de este primer año de gobierno. Bueno, pues yo diría que es desastroso. Y es desastroso por varios motivos. Primero, porque el cambio que se anunció fue un embeleco, yo creo que fue un engaño. Se le dijo a la gente que primero se iba a acabar con la corrupción y lo que vemos es una corrupción disparada como nunca antes. Segundo, se dijo que se iba a hacer un cambio a favor de los pobres y lo que vemos es, al contrario, una instrumentalización de los pobres, de la gente más necesitada en Colombia. Los que hoy en día están muriendo, están poniendo sus vidas por cuenta de los errores de este gobierno, en particular en la paz total, en las decisiones económicas, eh, son obviamente los colombianos más desprovistos de medios. Es decir, que ese cambio que quería ser el de volvernos a sintonizar con una solidaridad hacia los más necesitados resulta ser otro engaño, otro fraude. Adicionalmente está el problema de la seguridad. La seguridad que está en el peor momento, diríamos, los índices de secuestro aumentaron en un 90%. La inseguridad se ha disparado en todos los territorios nacionales, ya sea en las ciudades o en digamos, los departamentos por donde uno va, con el alcalde con el cual uno hable, el gobernador con el cual uno hable una conversación, es el desespero, el sentimiento de abandono. ¿Qué decir de la fuerza pública, de nuestro ejército, de nuestra policía, que se sienten impotentes con orden de no moverse, de no actuar, de no perseguir a los delincuentes y obviamente unas organizaciones delictivas empoderadas del territorio nacional? Ya se habla de que más de la mitad del territorio nacional están controladas por estas organizaciones delictivas. Si a esto le añadimos los despropósitos económicos, en particular el hecho de acabar con Ecopetrol, acabar con el Cerrejón, acabar con la Federación Nacional de Cafeteros, todo esto dentro de un ambiente de amenaza, de expropiación. Lo que queda de todo esto es el sentimiento de un gobierno que no sabe para dónde va, una administración muy mal organizada, con personas nombradas en los diferentes ministerios sin tener ni idea, llegan allá como paracaidistas, no tienen conocimiento, no tienen experiencia de sus carteras y llegan a hacer locuras y llegan adicionalmente hoy a tener que hacer un voto de silencio y de lealtad absoluta al presidente, es decir, no pueden ni siquiera comentar en lo que no estén de acuerdo, porque si no los echan y muchos prefieren que no los echen a tener que defender sus carteras. Es decir, lo que vemos es muy triste. Es un país a la deriva. Yo creo que todos los colombianos estamos mirando esto con estupor, con consternación. Eh, Muchos colombianos le dieron la posibilidad a Gustavo Petro de probar que lo que pretendía hacer podía ser una solución para tantos problemas que tiene Colombia. Y desgraciadamente nos damos cuenta que lo que ha habido es el sentimiento de que Gustavo Petro adicionalmente está ausente, no maneja el gobierno, se desaparece, no cumple con sus citas. Estamos a la deriva.
Estas declaraciones, bueno, son impactantes porque estamos viendo la radiografía de una persona que conoce muy bien la realidad nacional desde todas las aristas. Usted estuvo en la selva, usted ha estado en la política, ha estado en muchos sectores de la realidad nacional y conoce bien el país. Con este carácter de ex candidata presidencial, también que haya estado presente en el Congreso de la República y demás, en el 98 usted denunció el tema de los ingresos a la campaña del proceso 8000, de la campaña del señor expresidente Ernesto Samper. Ahora tenemos una coincidencia extraña con lo que está sucediendo con la campaña de Gustavo Petro. Incluso ya se ha hablado en la jerga jocosa, digamos, del periodismo, que se puede hablar del proceso 15.000, ¿no? Como para hacer la similitud de lo que pasó en esa época y lo que pasó ahora. Usted en este momento también ha hecho denuncias en torno a la campaña del presidente Gustavo Petro. La invito a que nos las cuente aquí en DNews. Bueno, obviamente lo que podemos es simplemente comentar sobre los hechos judiciales de los cuales hemos tenido conocimiento. La primera alerta es obviamente la muerte del coronel Dávila, un hombre que estaba muy cercano al presidente, que estaba cercano a su secretaria general y que de un momento para otro comienza a tener problemas y amanece muerto, o pues no, termina su día muerto en su carro. Tratan de decir que fue un suicidio y a uno sí le quedan muchas dudas de que una persona que tenía planes para el futuro, con niños pequeños, con una esposa que estaba muy cercana a él, de un momento para otro se quite la vida. Y lo que sí queda es la sensación de lo que se podría llamar un déjà vu, es decir, cosas que ya hemos visto en el pasado. Y en el momento del escándalo de Ernesto Samper, cuando también entran dineros del narcotráfico a la campaña de Samper, comienzan a morir gente, testigos, la monita retrechera, el chofer de Serpa, el candidato Álvaro Gómez. Todos estos fueron personas que pagaron con sus vidas el hecho de haber estado ahí en el mal momento, de haber visto cosas que no debían ver o de hablar claro al país, de haberle hablado claro al país y de haberse convertido como en la voz que denunciaba. Esto es lo que estamos viendo de nuevo ahora con el gobierno de Gustavo Petro. La diferencia es que todo es más dramático, porque obviamente ahora ya no es un Santiago Medina o un Fernando Botero denunciando a la campaña del presidente electo, sino el mismo hijo del presidente. Y esto obviamente causa un temblor sísmico en lo que es la estructura institucional de nuestro país, porque lo que estamos viendo es que son hechos que no se pueden cuestionar, hay pruebas, y por lo tanto lo que estamos viendo es el resultado de todo eso que durante tantos años los colombianos hemos querido ignorar, y es cuánto nos cuesta a nosotros tener gobiernos corruptos, cuánto nos costó a nosotros no haber logrado que Samper se retirara de la presidencia, cuánto nos cuesta a nosotros el aquí estoy y aquí me quedo, que es esa manera muy desfachatada de decir yo estoy por encima de las instituciones. Y pienso en eso porque usted está abriendo su página editorial con una noticia que es la visita de Gustavo Petro a su hijo, a Nicolás Petro. Sí. Obviamente es el papá y obviamente Nicolás Petro está esperando un bebé. Y uno como ser humano se conmueve de estas cosas y entiende que haya la necesidad como de tener esas cercanías de familia. El problema aquí es jurídico y el problema es que Nicolás Petro tiene orden por parte de la Fiscalía de no tener ningún contacto con personas que puedan estar incursas o cercanas a los delitos que él denunció, en particular su papá. Y su papá es el presidente de Colombia. Entonces tenemos un caso de nuevo donde el presidente piensa estar por encima de las instituciones, por encima de la ley. No, esto obviamente no da garantías de que los colombianos podamos tener la posibilidad de tener un juicio sobre lo que está sucediendo, es decir, de conocer toda la información sin que nos recorten cosas, sin que nos amañen la información. Y lo que queda es esta sensación de estar en manos de una gran criminalidad, porque Claro. quien dice recibirle plata al narcotráfico dice estar
trabajándole al narcotráfico. Claro. Sí, es estar al servicio. Ya que usted menciona el tema de las leyes, del Poder Judicial, de las instituciones, el colombiano en general es una persona muy apegada a su constitución. Somos lo que en la jerga se dice un poco leguleyos, ¿no? Somos muy pegados al Poder Judicial. ¿Usted cree que en este caso tan importante, con repercusiones tan grandes, en las que a veces pareciera como si se hicieran los de la vista gorda, ¿usted cree que va a haber consecuencias judiciales para el presidente esta vez? Pues yo espero que las haya. Lo espero por nuestro país, por Colombia, por nuestras instituciones, porque lo que pasó la última vez en el escándalo de Ernesto Samper, que no pasó nada, a pesar de que las pruebas estaban ahí, de que los testimonios estaban ahí. Yo me acuerdo en el Congreso cuando me llegó a mí el expediente 8000 que nos mandaba la Fiscalía, porque nosotros en ese momento estábamos actuando como cuerpo, digamos, investigativo, teníamos que en la Cámara de Representantes definir si se le abría juicio al presidente o no. Llegó, era una torre de documentos y me acuerdo esa sensación de, bueno, ¿por dónde empiezo? Todo esto era obviamente una estrategia para que los congresistas no leyeran lo que había en el expediente y poder decir que no habían pruebas o que las pruebas no eran válidas, etc. Algunos de nosotros nos tomamos el trabajo de leerlo, pero con cuidado, con lupa, y lo que encontramos fue aterrador, porque no era solamente el hecho de que efectivamente, ya como todo el mundo lo sabía, había entrado plata del cartel de Cali, sino que habían habido acuerdos y acuerdos personales en los cuales el presidente Samper había sido el primer protagonista de estos acuerdos. Entonces, lo que vemos ahora es prácticamente lo mismo, es decir, vemos a un Gustavo Petro protagonista de estos acuerdos, dando las órdenes, dándole órdenes a su hijo de que vaya a buscar esa plata, y eso significa lo que vemos, la paz total, que es impunidad total, y lo que esto significa a nivel del resurgir de la inseguridad en Colombia, después de tantos años, tratando de devolverle a Colombia el manejo de su territorio, que nuestra policía, que nuestro ejército tuvieran el control para darle seguridad de vida a los colombianos, nos vemos otra vez en esta situación de zozobra. Entonces, uno sí debe, como colombiano, esperar que haya un juicio y que hayan consecuencias jurídicas. Pero eso va a depender de muchos factores. Va a depender primero de nosotros como colombianos. Es decir, yo creo que la presión pública, lo que nosotros digamos, lo que nosotros pensemos, nuestras exigencias se tienen que hacer oír. Y hoy en día tenemos cosas que no habían en ese entonces. En ese entonces no habían redes como las que hay hoy, como Sí, el redes Twitter, sociales, Twitter, no podíamos sociales. interactuar tanto los unos con los otros, eso es cierto. Exacto. Entonces ahora sí tenemos esas voces, tenemos la posibilidad adicionalmente de hacernos oír de una manera pacífica. Hemos aprendido a protestar en las calles. Yo creo que eso es bonito en una democracia. Es bonito que la gente salga sin matarse, sin hacer, es decir, sin destruir nada, sino simplemente de una manera muy civilizada, muy correcta, salir a las calles en familia a decir esto no nos gusta. Y eso es lo que hemos visto en los últimos meses. Eso me ha parecido a mí una señal de madurez política. Tenemos que ver qué pasa también con los partidos políticos. Los partidos políticos Claro. que tienen presencia en el Congreso tienen que tomar sus decisiones. Desgraciadamente, en el juicio a Samper, la mermelada fue más que mermelada, es decir, compraron conciencias con todo. A los unos les ofrecían plata, a los otros les ofrecían embajadas, a los otros les ofrecían contratos, puestos, etcétera. Y esto es lo que vamos a ver, ya lo estamos viendo de alguna manera, pero es muy importante esas voces de los directores de los partidos políticos que entren, digamos, en esta reflexión de que tenemos que, es decir, aquí tiene que haber una cuenta de cobro. Tenemos que poner una línea, no podemos seguir permitiendo que esto suceda. Y esto no quiere decir, como dice Samper, poner espejo retrovisor, porque eso, es decir, Samper es muy hábil en ponernos a los colombianos a decir, bueno, que se destape todo. Claro, si se destapa todo, pues no se destapa nada. Esa es la realidad. Entonces, él quiere asustar a todos los expresidentes, diciéndoles, bueno, ahora vamos a ir a buscar a todo el mundo, y seguramente todo el mundo tiene su cosa ahí guardada. Desgraciadamente esa es la realidad del país, pero esta vez, porque era el gobierno del cambio, porque era Petro, porque era todo ese entusiasmo de los colombianos por
tratar de que algo fuera diferente, esta no la podemos dejar pasar. Y yo creo que en eso tiene que haber una gran responsabilidad, tiene que haber una narrativa diferente, tiene que haber una generosidad por el país. Esto no puede ser una cacería de brujas. También tienen que, es decir, los procesos que se tengan que abrir, pues que se abran. Pero yo creo que el presidente que en este momento está actuando, que está maniatado por todos los compromisos que tiene, que está desbaratando al país económica, jurídica, moralmente, tiene que ser forzado por vía institucional a hacer un paso al lado. Y esto va a ser algo novedoso para nuestro país. Tenemos que tener instituciones muy fuertes. Aquí vamos a definir quiénes somos los colombianos y vamos a ver. Yo estoy a la expectativa, estoy observando, pero creo que tenemos que decir la verdad y tenemos que buscar la verdad. Ingrid, hay un factor común que hemos notado desde que llegó Petro al poder y es el miedo. Hay miedo en los empresarios, hay miedo en algunos sectores de la oposición, hay miedo en los periodistas, hay mucho miedo en la sociedad. Uno habla con gente en el Transmilenio, en el bus, después de cenar y la gente tiene miedo. Este miedo no se vivía en Colombia hace mucho tiempo. ¿Por qué cree que volvió el miedo otra vez al país? Porque yo creo que el miedo es un instrumento de las dictaduras para aferrarse al poder. El miedo divide, el miedo aísla, el miedo genera unas conductas yo no sé qué le va a pasar a los demás, pero que a mí no me toquen. Y eso va en contra de una noción democrática de solidaridad. Entonces el miedo es muy importante para dividir y para reinar. Lo decía Nicolás Maquiavelo en el libro. Hay otra cosa que quería tratar y es cuál va a ser su futuro político. Usted está en Francia, ahorita ¿en qué anda? ¿Qué tiene pensado hacer? ¿Tiene pensado regresar al país o quedarse allá? ¿Qué va a hacer de su futuro político? Bueno, yo estoy viviendo con un pie en Colombia y un pie afuera. Yo trabajo afuera y trabajo en Colombia. Estamos en el proceso de volver a fortalecer el Partido Verde Oxígeno. Ha sido un trabajo muy lindo con gente extraordinaria. Dimos muchos avales para las elecciones ahora del 29 de octubre y tenemos como objetivo, bueno, crear un espacio político donde la gente pueda hacer una política diferente, donde no se compren, no se vendan avales. Esto es luchar contra la corriente. De hecho, una de las grandes dificultades que tuvimos fue identificar las personas a las cuales íbamos a avalar y siempre se le cuela a uno alguna manzana dañada, pero hicimos el trabajo con corazón, con responsabilidad. Gente, yo creo que le puede aportar mucho al país. No todo el mundo piensa igual. Hay gente que está más a favor de una manera de manejar la economía, otros de otra manera, otros les parece que lo importante es lo social, los otros lo ambiental, pero yo creo que todos tenemos una cosa en común y es que no queremos que Colombia se nos desbarate, queremos hacer las cosas de manera diferente, queremos lograr que Colombia tenga la oportunidad de ser un país democrático como las grandes democracias que hay en el mundo, es decir, donde las reglas de juego se respetan, donde la policía se respeta, los jueces se respetan, donde la autoridad se respeta y se respeta por los más altos, es decir, donde los presidentes van a la cárcel, donde hay juicios aún a candidatos muy importantes con muchas posibilidades de ser reelegidos. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que jugárnosla por nuestras instituciones, porque nos ganemos el derecho de la independencia que nos ganamos hace 200 años. Yo creo que la independencia es una independencia que todos los días tenemos que volver a reconstruir y eso está en nuestro ADN, está en nuestra manera de ser, está en nuestra fortaleza. Nosotros no somos bandidos, los colombianos no somos bandidos, no somos corruptos, no somos violentos. Y nos ha tocado crecer y vivir en un país manejado por corruptos, manejado por violentos. Y si estamos pensando en ser muy independientes... oprimidos, sobre todo. El colombiano históricamente pues hemos tenido muchas fallas porque siempre hemos estado oprimidos por algo. Sí, sí, oprimidos
sintiendo que no tenemos oportunidades. Fíjese que hay muchos colombianos en el mundo entero estudiando, y eso es algo impresionante. Cómo le va de bien a los colombianos cuando están en el exterior, que sacan sus diplomas, encuentran trabajo, pero la verdad es que todos, y yo en eso me incluyo, todos cuando estamos en el exterior, en cualquier momento de nuestras vidas, siempre tenemos la ilusión de volver, y de Claro. volver para trabajar por Colombia, para hacer que nuestro país, ese país que amamos, el de nuestra música, de nuestra familia, de nuestra comida, de nuestra cultura, de lo que somos, de nuestra piel, del color de nuestra piel, ese país sea el que nosotros soñamos, y yo creo que nos merecemos un país mejor porque somos un pueblo muy grande. Esta es la oportunidad, yo diría la oportunidad de poner las fundaciones de ese país que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y tenemos que ser valientes, tenemos que estar unidos, tenemos que dejar las rencillas, los protagonismos, las envidias, los celos, sobre todo a nivel político, que eso es algo muy característico de nuestra vida política, y lograr aplaudir a los otros, estar con los otros cuando, por más de que hayamos tenido diferencias políticas, poder admirar también las posiciones valerosas que toman, reconocer cuando hacen las cosas bien, y estar unidos para defender esta democracia, que es lo único realmente que tenemos que funciona. Es decir, el Así hecho de que es. somos una democracia. Así es. Ingrid Betancourt, ha sido un gusto tenerla con nosotros hoy aquí en DNews, en estas pantallas para toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo desde Francia. Y aquí la esperamos con un buen café cuando regrese a la tierrita. Bueno, mil gracias. Ok, y un pan de yuca también. También, un pan de yuca fresquito recién salido del horno. Bueno.